Las hojas y sus partes. Las hojas, dice, la hoja es una de las partes más importantes de la planta. Contiene el pigmento verde llamado clorofila, que absorbe la energía de la luz solar y la usa para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. También absorben y difunden agua y gases. Son muy variadas en forma, color y tamaño. Partes de la hoja. Hay muchos tipos de hojas que permiten distinguir unas plantas de otras, pero esencialmente toda hoja está formada por las partes siguientes. Limbo, que es esta parte que se ubica acá. Nervios, que es todo esto que parece una ramificación. Y peciolo. El peciolo llega a ser precisamente esta parte del tallito. El limbo es la parte ancha de la hoja. Tiene dos caras. El haz, que es la parte de arriba de la hoja cuando está en la planta, y el en vez en la que queda hacia abajo. ¿No es cierto? Entonces, recuerda, el limbo tiene dos partes. El limbo llega a ser toda esta parte, vamos a decirlo así, toda esta parte verde, ¿ya? Eso se le conoce como limbo. Y tiene dos caras, el en vez, que se ubica en la parte de abajo, y el haz, que se ubica en la parte superior. Los nervios son una especie de arrugas o canales que recorren el limbo de la hoja. Por si acaso, hay que entender al limbo, porque hay veces no se entiende qué cosa es el limbo. El limbo llega a ser esta partecita verde. Es como si nosotros le sacáramos esta parte de al medio, esta parte de los nervios, sacamos estos nervios, y nos quedamos precisamente con una parte de la hoja. Esa parte de la hoja que se queda se llama limbo. Los nervios precisamente son estas ramificaciones arrugadas, dice, que recorren la parte del limbo. En realidad son vasos conductores. Eso no te olvides. Son vasos conductores que discurren a lo largo de la superficie. El peciolo es la parte de la hoja que une al limbo al tallo. El limbo es esta parte verde y este es el tallo. El peciolo llega a ser esto, la partecita de acá. Hay algunas hojas que no tienen peciolo. Estas hojas sin peciolo se llaman sésiles. Existen muchos tipos de hojas que se diferencian de su forma: lobulada, ovalada, palmeada, triangular. Tipos de hoja. Según esta parte verde, existen las hojas simples, son las que tienen un limbo sin partir, y las hojas compuestas, que son aquellas en las que el limbo está dividido en fragmentos que llegan al nervio principal. Ahora, ese es según el limbo. Según la forma del limbo, según esta forma, tenemos elípticas, lanceoladas, acicular, oval, acorazonada, lineal, como es lo que vamos a ver acá dentro de un momento. Esta es la simple y estas son las compuestas. Ahora, hay tipos, ¿no? Dependiendo. Ahora, según el margen, las hojas pueden ser enteras, onduladas, dentadas, aserradas o lobuladas. Cuando digo los márgenes me refiero a su borde. Por ejemplo, este es el borde del limbo. El borde del limbo es así, mira, obsérvalo. Esto es una cerrada, dentada, entera, lobulada, hendida, partida. ¿Ya? Estos son tipos de hojas, pero según el borde. Ahora, según la forma del limbo, aciculada, lanceolada, que es esta que está aquí, sagitada, corazonada, ovalada, palmeada. Muy bien. Nerviaciones: uninervia, paralelinervia, peninervia y palmatinervia. Función desde las hojas. Las hojas son órganos verdes que salen del tallo y que poseen funciones básicas para la planta, como son la principal, realizar fotosíntesis. Así es. Las hojitas, al realizar fotosíntesis, ¿qué fabrican? ¿Qué elaboran? Las hojitas son como una especie de cocinita. Vamos a relacionarlo de esa manera. Son como la cocina que está en tu casa. Esa cocinita, lo que tú haces primero, antes de cocinar, lo primero que haces es compras la papa, compras, por ejemplo, si quieres hacer un estofado, compras la papa, compras el tomate, compras la zanahoria,
las alverjitas, todo eso no está elaborado. Cuando nosotros lo llevamos a la cocina, recién lo preparamos y de ahí sale un estofado, ¿cierto? La hojita es lo mismo. La hojita lo que hace primero, ¿qué cosa es? Primero va a absorber, vamos a decirlo así, el alimento sin preparar. Las cosas que me van a permitir a mí preparar ese alimento para la planta. Por ejemplo, las sales minerales que se encuentran en la tierra, el agua, el dióxido de carbono. Todas esas cositas, la hojita lo va a empezar a ¿qué? A concentrar. ¿Para qué? Para prepararlo. Lo que va a empezar ahí a hacer en la hoja es hacer una preparación. Pero para que esa preparación inicie, muchachos, igual que tu cocinita, necesitas fuego, necesitas calor, necesitas energía. ¿No es cierto? Agarras tu olla y prendes la cocina. Esa cocina me está dando ¿qué cosa? Calor. Lo mismo, la hoja también necesita ese calor, esa energía. ¿Y de quién o de dónde va a obtener esa energía? Esa energía la obtiene del sol. El solcito, muchachos, lo que va a hacer es darle energía en forma de calor a la hojita y así poder iniciar precisamente ese proceso de elaboración de sus alimentos. Muy bien. Pero a diferencia de una planta, la planta no, pues no elabora estofado, ni escabeche, ni nada de esas cosas. Va de frente a lo que necesita en cuanto a sustancias requiera. Glúcidos, lípidos y proteínas. ¿Ya? Eso es lo que empieza a elaborar, empieza a producir esa materia orgánica. ¿Ya? Los glúcidos, muchachos, permiten una fuente inmediata de energía. Eso es lo que permite a la planta que pueda obtener una fuente inmediata de energía. ¿Ya? Muy bien. Producir la transpiración, por supuesto, tu platita también transpira. Profesor, ¿y cómo que transpira? Así es. Tiene poros la hoja y por esos poros se expulsa el agua en exceso que tenga la planta. Las hojas pierden agua en forma de vapor a través de las estomas. Las estomas es lo que nosotros conocemos como los poritos de la hoja. Realizan el intercambio de ¿qué? De gases, lógicamente, para poder realizar la fotosíntesis, la hoja requiere de dióxido de carbono para poder empezar a desarrollar ¿qué cosa? La fotosíntesis. Luego de que se produce la fotosíntesis, produce algo, otro gas que intercambia la hojita, que es el oxígeno. ¿Ya? Entonces absorbe dióxido de carbono y produce oxígeno. Por eso decimos que nuestras plantitas nos dan vida. A través de estas estomas, bueno, entra el dióxido de carbono necesario para la respiración celular y el oxígeno y el dióxido de carbono que se utilizan en la fotosíntesis. Ambos gases también salen a través de los estomas, el oxígeno producido en la fotosíntesis y el dióxido de carbono procedente de la respiración celular. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, el proceso de fotosíntesis. ¿Ya? Ingresa el dióxido de carbono y produce ¿qué cosa? Produce oxígeno. Requiere de energía y para ello requiere de agua y sales minerales, que lo absorbe precisamente a través de las raíces. Ahora, no sé si se les ha indicado, pero no todas las plantas poseen flores, ni todas las plantas poseen frutos. Ojo aquí. Las plantas que poseen flores poseen frutos. ¿Por qué te digo esto? Bueno, no todos, en general, ¿no? Te digo porque hay plantas que no las tienen. Hay plantas que no tienen flores y frutos.
tienen otro tipo de reproducción. Esto, las flores, los frutos, permiten una reproducción a la planta, una forma de reproducirse de la planta. Pero no todas las plantas se reproducen por estos medios. Tenerlo en cuenta. Así es que van a haber plantas que tienen flores y frutos y hay plantas que no las tienen. ¿Ya? Pero nosotros vamos a estudiar las flores porque tenemos que estudiar todos. Lo máximo que se pueda estudiar de las plantas. Las flores, muchachos, son importantes en la fabricación de ¿qué? De semillas. Y por lo tanto en la función reproductora. Después de que la planta está madura, las flores comienzan a aparecer según las condiciones del medio ambiente. Son estructuras de colores hermosos que tienen los componentes necesarios para que los insectos y pequeñas aves o el mismo viento realicen la polinización. La polinización es el proceso que se desarrolla desde que el polen deja el estambre, y ahorita lo vamos a ver qué cosa es el estambre y todo ello, en el que ha sido generado hasta que llega el pistilo en el que germinará. Al mismo tiempo, constituye alimentación para pequeñas aves o insectos. La flor entonces permite la reproducción y propagación de las plantas en la tierra. Quiero que observes algo aquí. Aquí tenemos una flor. Esta flor tiene sus partes, que es lo que vamos a ver dentro del momento. Acá tenemos el pistilo, el estigma, que se ubica aquí en la punta, la antera, el filamento, ¿ya? Sépalo, pedúnculo, óvulos que se encuentran en el interior y el ovario, ¿no? Es toda esta parte que se encuentra. Partes de la flor. La flor se compone de diversas partes. La parte masculina, llamado estambre, y la parte femenina, llamada pistilo. Por favor, tomar nota de esto. Estambre y pistilo. El estambre, ¿qué cosa es? La parte masculina. Y el pistilo es la parte femenina. El estambre tiene dos partes, la antera y el filamento. No te olvides, el estambre, que es la parte masculina, tiene dos partes, la antera y filamento. Precisamente esto llega a ser para nosotros la parte masculina. Obsérvalo bien. Esto de aquí es lo que conocemos como la parte masculina. Las anteras contienen ¿qué cosa? La antera, esta parte de la cabecita de acá, roja, tiene el polen. Él es el que contiene el polen, ¿ya? Que generalmente es de color amarillo y están sostenidas por hilos delgados llamados filamentos. Ahora, el pistilo, que es la parte femenina de la mujer, la planta, perdón, la parte femenina de la planta, de la flor. Esto, chicos, es esta parte, ¿ya? Que llega a ser para nosotros el pistilo. El pistilo se divide en dos, se divide en estigma, estilo y ovarios, en tres. Estigma, estilo y ovarios. Muy bien, este es el estigma, estilo y ovarios. Bueno, pistilo es. Muy bien, y la parte de los ovarios. El estigma es la superficie pegajosa que se encarga de atrapar y sostener al polen. El estilo es como un tubo, este de acá, el estilo, tubo que va desde el estigma hasta el ovario. En el ovario se encuentran, ¿qué cosa? Los óvulos. Entonces, muchachos, el polen que se ubica acá en la antera se expulsa al medio ambiente. Se puede expulsar al medio ambiente, ¿no? Y llegar a otra planta. Cuando llega a otra planta, muchachos, llega a dónde? Al estigma de otra flor. ¿Ya? Llega al estigma de otra flor y así empieza la reproducción. Es del tipo sexual. Ahora, el estigma en la superficie, es la superficie pegajosa que se encarga de atrapar y sostener al polen. El estilo es como un tubo que va desde el estigma al ovario y en el ovario se encuentran los óvulos. Cuando en la parte interna de la flor el ovario fecundado por el polen comienza a transformarse en fruto, dice,
comienza a transformarse el fruto. Así es. Muchachos, tener presente algo acá. Cuando esto se fecunda por el estigma, ingresa ¿qué cosa? El polen, ¿no? Y es llevado aquí a la parte de acá. Se une con quién? Se une con uno de los óvulos. Se empieza a generar algo. Se genera algo que se llama fruto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Los óvulos que contenían se convierten en ¿qué? En semillas. Otras partes de la flor que son importantes son los pétalos y los sépalos. Pétalos y sépalos. ¿Para qué sirven los pétalos y los sépalos? Más que todo sirven como una cuestión de atraer. ¿Atraer qué cosa? Suelen atraer esto que es muy importante. ¿Atraen qué cosa? Atraen algunos animalitos que al detenerse precisamente en esta parte, en la parte de la antera, pueden qué cosa? Pueden obtener el polen. Como en el caso de las abejas lo que hacen qué cosa es, obtienen el polen ¿de quién? De las flores. Pues también picaflores también, ¿no? Claro, entre otros animalitos, ¿no? Que tenemos, entre otros insectos. Entonces, ¿qué hace esta abejita? La abejita lo que hace es, se para en la antera, el polen se pega en sus patitas. ¿Y qué hace esta abejita? Esta abejita lo que hace es, va de una flor en otra flor. Cuando va en otra flor, lleva precisamente el polen, muchachos, de una flor a otra flor. De una flor, va a una flor y se dirige a otra flor. Y precisamente las abejitas lo que se encargan ahí, por ejemplo, es de llevar el polen de una flor a otra. No lo suelen hacer de forma consciente, sino al momento de buscar precisamente alimentos, lo hacen. ¿Ya? Muy bien. Función de la flor. Las flores son muy importantes para la existencia de la vida de los vegetales. La principal función de las flores es la reproducción. La fecundación de las flores tiene lugar al depositarse sobre el estigma un grano de polen, el cual transita por el tubo polínico hasta llegar al ovario. El polen procede de los estambres del interior de la planta o es transportado por un insecto o el viento desde otra flor del mismo tipo. La polinización natural, por lo tanto, se puede producir de forma directa o autopolinización cuando los estigmas reciben el polen de la misma flor. Es que cabe el hecho de que, si más no es cierto, ¿ya? La antera aquí tiene polen. Lo que normalmente pasa es que ese polen se debe de esparcir hacia otros lugares. Eso es lo que normalmente debe de pasar. Pero hay casos en los cuales este polen, en vez de irse a otra planta, se queda aquí mismo. ¿Se pega ¿dónde? Al estigma. Este polen que se ubica aquí en la antera se pega aquí en el estigma. Cuando se pega en el estigma, lo que hace es autofecundarse. O sea, él mismo se fecunda. ¿Ya? Ese se llama autofecundación. Bueno, estamos acá. ¿Ya? El polen, como dice acá, el polen procede de los estambres. Bueno, acá, la polinización natural, por lo tanto, se puede producir de forma directa o autopolinización cuando el estigma recibe el polen de la misma flor, denominada hermafrodita o cruzada o indirecta, que es el caso del polen de una flor que pasa a los estigmas de otro epicentro. La polinización que protagoniza el viento se conoce como anemogama y la que lleva a cabo los insectos se llama entomogama. Cuando el polen se deposita en la parte superior del carpelo, esta asimila el fluido estigmático existente en esta zona y se transforma dando lugar a la germinación.
Del grano se genera el tubo polínico, un apéndice que recorre el estilo y en el ovario se introduce dentro del óvulo, dando lugar a la fecundación. El ovario se hincha y forma un fruto. El ovario se hincha y forma un fruto, en cuyo interior estará la semilla que tiene el embrión de una nueva planta. Fruto y sus partes, que llega a ser casi la última parte, chicos. Fruto es la parte de la planta que está a cargo de proteger la semilla. El fruto se encarga de proteger la semilla y asegurar su dispersión. Sirve en muchas ocasiones de alimento para los seres vivos. Nosotros nos alimentamos. Sus partes. Tenemos el mesocarpio, el endocarpio y la semilla. Mesocarpio, capa interna. Capa interna de las tres, que forma el pericarpio de los frutos, como parte carnosa del melocotón, por ejemplo. Acá tenemos el melocotón. El mesocarpio es lo que tú te comes. Profesor, ¿y el endocarpio qué cosa es? El endocarpio es la capa interna de las tres que forma el pericarpio de los frutos, que puede ser de consistencia leñosa, como el hueso del melocotón. El endocarpio llega a ser precisamente esta partecita de acá. Si has abierto una manzana, te darás cuenta que cuando estás llegando al centro de la manzanita, hay algo que es más duro, un poquito más duro. Y la parte de la semilla, lógicamente. Ojo, que el epicarpio, que no está colocado aquí, el epicarpio es lo que nosotros conocemos con el nombre de cáscara. ¿Ya? Eso es un epicarpio. El epicarpio es la parte de la cáscara. Mesocarpio es la parte comestible. El endocarpio es la parte o la zona donde se va a ubicar ¿qué cosa? La capa interna en la que se va a ubicar, en la que por dentro se va a ubicar la semillita. Profesor, Dime. ¿eso es para solo ese fruto o es para todas? Para la mayoría de las frutas. No todas las frutas tienen, por si acaso, semilla interna. Algunos tienen semilla externa, como el caso de la fresa, por ejemplo. La fresa tiene bastantes puntitos amarillos. Esos puntitos amarillos que son las semillas de la fresa. ¿Ya? Ahí ya no está dentro. Muy bien. Los frutos varían según la distribución de las semillas dentro de ellos o cuantas tengan. Las naranjas, las manzanas y los tomates tienen gran cantidad de semillas. Las peras y los membrillos las albergan dentro de una cápsula semidura que están en el interior de la fruta. En el tomate y las uvas, las semillas se hallan protegidas por una pulpa jugosa y carnosa. Los damascos y ciruelas tienen una sola semilla que se encuentran dentro de la envoltura dura. Y hay frutos que carecen de pulpa y que se consideran como frutos secos, como por ejemplo tenemos la almendra, las nueces, los cacahuates. Función del fruto. El fruto cumple tres funciones principales: contener y proteger a la semilla durante su desarrollo, contribuir a la dispersión de las mismas una vez que maduran y atraer animales que favorezcan su posterior dispersión. Así es. El que sea comestible una planta, lo que hace, ¿no?, es hacer de que, por ejemplo, si un animalito ve una manzana tirada, lo que hace es comérselo, ¿no es cierto? Y lógicamente la semilla lo que hace es llevarlo por otro lado. Cuando llevas la semilla por otro lado, ¿ya?, o por otra zona, puedes hacer que esa semilla pueda germinar en esa zona y pueda crecer de ahí otra plantita. Las semillas es otra parte muy importante de la planta. Cada semilla está dividida en tres partes: la cáscara, que es la parte externa; el embrión, que vive dentro de un minúsculo y es minúsculo, y la reserva de alimento. Cuando cae en tierra húmeda y aireada, empieza a germinar. Todas necesitan el agua, oxígeno y una temperatura idónea para poderlo hacer. Cada semilla es una planta minúscula que al germinar se abre y de ella salen unas raicillas y unas pequeñas hojas. Poco a poco se forma una nueva planta. Partes de la semilla: el endospermo, envoltura protectora, el embrión. Función de la semilla:
Las principales funciones de la semilla son garantizar la protección del embrión y proporcionar los nutrientes necesarios para su desarrollo inicial, cuando se lleva a cabo la germinación. Y aquí tenemos el esquema de una plantita. Alimentación de la planta. Las plantas fabrican sus propios alimentos mediante un proceso que consiste en absorción de agua y sales minerales a través de las raíces, transporte y distribución de la savia bruta y elaborada, y fotosíntesis, respiración e intercambio de gases. ¿Qué cosa es la savia bruta? La savia bruta son las sales, minerales, el agua. Ya, eso se le dice savia bruta. Profesor, y la savia elaborada es lo que produce luego de la fotosíntesis, porque tú sabes, si más no es cierto, fabrica sus alimentos, pero ¿qué tipo de alimento es el que fabrica? ¿Qué tipo de alimento era el que fabricaba? Fabricaba proteínas, lípidos y glucosa sobre todo. Es una fuente inmediata de energía para una plantita, la glucosa. Absorción de la planta. La absorción de la planta se hace a través de raíces por los pelos absorbentes. Por ello se absorben agua y sales minerales y sube por el tallo a modo de fluido denominado savia bruta. Transporte de la planta. La savia bruta asciende por los vasos leñosos que constituyen el xilema. Cuando hablamos de vasos leñosos, algo así como venas, algo así, como una especie de venas y arterias, se encargan de qué? En este caso, de llevar, vamos a decirlo así, la savia bruta. El xilema se encarga de eso, se encarga de llevar la savia bruta. Profesor, ¿cómo es la savia bruta? Es lo que acabo de decirte, ¿no? El agua, las sales minerales. ¿Mediante qué? Mediante precisamente vasos leñosos se le dice y se le denomina con el nombre de xilema. ¿Hasta dónde llega el xilema? Llega hasta las hojas, donde es convertida por la fotosíntesis en savia elaborada. La savia elaborada, fluido que proviene de la fotosíntesis de la planta. La savia elaborada es la conversión de la savia bruta por la fotosíntesis en jugos nutritivos que permiten la alimentación de plantas que circulan por vasos liberianos, constituyen el floema y que hará llegar los nutrientes a todas las partes de las plantas. Importante. ¿Por dónde pasa la savia elaborada? Por el floema. Se le conoce ya no como vasos leñosos, sino como vasos liberianos. ¿Ya? ¿Y pasa qué cosa? Está pasando la savia elaborada. Fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta transforma el agua, dióxido de carbono, en nutrientes y oxígeno necesarios para su vida. En este proceso de transformación interviene la luz solar, que este proceso interviene unos pigmentos denominados clorofila que se encuentran en el cloroplasto, células encargadas de la fotosíntesis y que se encuentran en las hojas y resto de la planta. Por ello, la fotosíntesis se realiza tanto en hojas como en el resto de la planta. Reproducción de las plantas puede ser, como les dije, sexual o asexual. Asexual interviene un solo progenitor y da como resultado individuos genéticamente iguales. Por ejemplo, los estolones, que son las fresas, son tallos finos que crecen paralelamente al suelo y de los que crece una nueva planta. Tubérculos, las patatas, por ejemplo. Bulbos, rizomas. Sexual, reproducción de las plantas. Dice, sexual es en la que intervienen dos órganos reproductores que dan lugar a gameto masculino y femenino. Los hijos no son idénticos, pero sí tienen características similares a los progenitores. Reproducción de las plantas sin semilla, porque hay plantas que no tienen semilla. Entonces, lo que hacen en las plantas que no producen semilla, la unión de los gametos produce una estructura que da lugar a las esporas. Así es. Reproducción en los musgos y hepáticas. Las esporas se producen en cápsulas situadas en la parte alta del capsuloide. Cuando las cápsulas maduran, se abren liberando las esporas que dan lugar a un nuevo individuo. Reproducción de helechos. En los helechos las esporas se producen en los esporangios.
que se encuentran en unos abultamientos internos llamados soros. Cuando maduran, los esporangios se liberan las esporas para dar lugar a los nuevos individuos. Aquí tenemos una florcita y sus partecitas, ¿no? Parte masculina, parte femenina, polinización y la fecundación. Muy bien. No. Vamos a esta parte, chicos. Trabajo en el aula. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Las plantas tienen células ¿de qué tipo, muchachos? Eucariontes. Eucariontes o eucariotas también. Lo podemos decir de cualquiera de las formas. Un ratito. Muy bien. Decimos aquí eucariota. Porque poseen ¿qué cosa? Pared celular. Membrana celular. Las plantas poseen ¿qué cosa? Fotosíntesis o no, pues. Ahí es donde vamos a decir. Celular. Para dar rigidez a quién? A la planta. Son seres Autótrofos. autótrofos. Sí. Son seres autótrofos. Porque fabrican sus propios Alimento. alimentos. ¿Carecen de qué? De pared celular. Movimiento. Ojo aquí, agrego. De traslación. No está movimiento de traslación, pero de todas maneras hago hincapié al respecto. Hay varios tipos de movimientos, chicos, en la naturaleza. Si más no es cierto, las plantas no se mueven, pero no se mueven no porque no tengan en sí movimiento, sino lo que no tienen en particular es movimiento de traslación. Ellos no se pueden trasladar de un lugar a otro. ¿Ya? Se mantienen fijas en un solo lugar, pero eso no significa que no tengan movimiento. Sí se mueven las plantas. ¿Ya? Y eso también vamos a irlo aclarando. Pueden realizar la Fotosíntesis. fotosíntesis. ¿Gracias a qué? La energía solar. Y gracias a la energía solar. Muy bien. Aquí tenemos una plantita con sus partes. Empezando desde abajo. ¿Qué cosa es la parte de abajo, chicos? La raíz. Raíz. ¿Y qué sigue? El tallo. ¿Y qué sigue? La hoja. La hoja. ¿De ahí qué sigue? El pétalo. ¿Esto qué cosa es? Es una rama. Es una rama, ¿no es cierto? Un fruto. Fruto. Y por último tenemos aquí en esta parte superior, ¿qué cosa es? Pétalo. La flor. Claro, esta parte es el pétalo, pero no estamos hablando específicamente de la parte de la flor, sino de esto en general. Continuamos. Planta formada por células, ya lo dijeron, Eucariontes. eucariontes. Poseen clorofila. Son seres Autótrofos. autótrofos. ¿Por qué? Porque fabrican su propio alimento mediante la Fotosíntesis. Muy bien. Poseen 5 partes. La primera, ¿cómo se llama? Raíz. Raíz. Tallo. ¿De ahí qué sigue? La Hoja. La flor y por último tenemos fruto. la raíz. ¿Absorbe qué cosa? Absorbe los minerales. Absorbe agua y sales minerales. Por favor, no te olvides. Eso va a ser una pregunta para el test. ¿Qué absorbe la raíz? Reabsorbe agua, Agua. sales minerales. Partes.
tenemos la primera parte que es el cuello, muchachos. No te vayas a olvidar la parte del cuello. De ahí sigue ¿qué cosa? La raíz principal, la raíz secundaria, la zona de crecimiento, la zona pilífera y por último tenemos la cófila. ¿Sí? Cópialo, por favor. El tallo conduce la savia bruta y savia Elaborada. Elaborada. cierto. Muy bien. Partes. Bueno, las partes que tenemos son el nudo, el entrenudo y las yemas. Hoja realiza la fotosíntesis. Partes. Tenemos el limbo, el embés. ¿Qué más tenemos? Haces. Antes. La vaina, por ejemplo. En la parte del peciolo que también hemos hablado. Y otras partecitas más. Listo, muy bien. Cáliz. Bueno, estamos hablando ahora de la flor. Flor, eso es el órgano reproductor de la planta. Y presenta partes. Cáliz, que es la parte del sépalo. La corola, que es la parte del pétalo. ¿Qué más tenemos? El estambre. Y por último tenemos el pistilo. El fruto, bueno, es el ovario fecundado, lógicamente, y presentan partes. El epicarpio, ¿qué era, chicos? Lo dije. ¿Qué cosa era? La parte de la cáscara. El mesocarpio es la parte comestible, mientras que el endocarpio, pepa o semilla, llamado semilla. ¿Sí? Ojo aquí. Para la parte de la raíz existen clases. Para la parte de la raíz tenemos aquí la típica, tenemos la tuberosa, fasciculada y adventicia. ¿Sí? Tenemos estas cuatro. Y con esta última parte vamos a culminar. Complete las oraciones con las siguientes palabras. Tiene dos funciones. ¿Cuáles son esas dos funciones? Estamos hablando de la raíz. Una de sus funciones es fijar, muchachos. ¿Qué va a fijar? Va a fijar a la planta a la tierra y absorber el agua. ¿Con quién? Con las sales minerales. No te olvides. No son de color verde porque no poseen ¿qué cosa? Bueno, las clorofila. No poseen clorofila. Ojo, las raíces. No hablo de las hojas ni del tallo, ni posiblemente del tallo. Estoy hablando de la raíz. La raíz no posee clorofila. ¿Ya? Y es lógico que para que funcione la clorofila necesito de energía solar. Y si no hay energía solar, ¿cómo va a funcionar la... Profesor, tengo una pregunta. Dime. ¿Qué pasaría si no existiera la clorofila en las plantas? Bueno, muchas de las plantas desaparecerían. Porque la clorofila es como si yo te dijera, ¿qué pasaría si tú no cocinas tus alimentos? Se mueren. Entonces, claro, la posibilidad de que puedas vivir un periodo más largo se reduciría. Precisamente nosotros vivimos los años que vivimos precisamente acorde a la alimentación que tenemos. Entonces lo mismo pasaría con la planta. ¿Qué pasaría si
la planta no hace fotosíntesis? Pues no produce alimentos. Y si no produce alimentos, lógicamente esa plantita va a morir, a desaparecer. Y con ella nosotros también. ¿Y por qué? Porque ellos nos dan oxígeno. Y nosotros sin oxígeno no podemos vivir. 3. Tienen geotropismo, se le dice así. Geotropismo positivo. ¿Qué cosa es el geotropismo? Geotropismo significa el crecimiento en dirección hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Geotropismo positivo porque va en dirección hacia la Tierra. Se dirige hacia el centro de dónde? De la Tierra. La raíz presenta 6 partes. ¿Cuáles son esas raíces? ¿Cuáles son esas partes? La primera, lo dijimos, cuello. La segunda, raíz principal. zona. ¿Qué tipo de zona es? Zona pulsera. Bueno, vamos en orden. Sería raíz principal. Cuello, raíz principal. ¿De qué sigue? Raíz secundaria. Raíz secundaria. Y empiezan las zonas. Zona pilífera. ¿Qué más tenemos? Zona de crecimiento. Y tenemos la última parte que es la cofia. La cofia es la punta de la raíz principal y permite precisamente que la raíz se pueda hundir a través de la tierra también. Existen diferentes clases de raíces. ¿Cuáles son esas clases de raíces, muchachos? ¿Qué clase de raíces conocemos? A ver, ¿quién me dice? La tuberosa. Entre ellos tenemos la fasciculada, no te vayas a olvidar de eso. A ver, acá tengo un problema. Espera un momentito, chicos.